El susurro de las tumbas olvidadas. Nunca pensé que el silencio de las pirámides pudiera ser tan ensordecedor, pero cuando crucé aquel umbral prohibido en el Valle de los Reyes, comprendí que el verdadero terror no está en los monstruos visibles, sino en las sombras que se arrastran en la oscuridad del olvido. Mi nombre es Daniel, arqueólogo obsesionado con desentrañar los secretos de Egipto, y aquella expedición que comenzó como un sueño se convirtió en una pesadilla que aún me persigue. La introducción de mi historia se remonta a aquella mañana abrasadora en que, al excavar cerca de una tumba nunca registrada, encontré una entrada oculta bajo la arena, cubierta por símbolos que no figuraban en ningún libro ni mapa. Ignorando las advertencias del equipo y las supersticiones locales, me adentré en el pasaje estrecho y oscuro, guiado por una mezcla de curiosidad y arrogancia. Al principio, solo sentí el aire viciado y el leve eco de mis pasos, pero pronto, un aroma rancio y a humedad podrida empezó a invadir mis sentidos, junto con un extraño susurro, como un murmullo que parecía flotar en el aire, pronunciando palabras en un idioma perdido. No le di importancia, atribuyéndolo a la sugestión, hasta que la luz de mi linterna iluminó un sarcófago tallado con jeroglíficos que narraban la historia de un sacerdote maldito, encargado de custodiar un secreto prohibido. Esa noche, mientras revisaba mis notas, escuché claramente el mismo susurro que esta vez pronunció mi nombre con una cadencia hipnótica que me heló la sangre. Intenté ignorarlo, pero la inquietud me robó el sueño y me obligó a regresar al sitio donde el verdadero nudo de mi historia comenzó a enredarse. Decidí abrir el sarcófago, a pesar de las voces internas que me advertían que no lo hiciera. Al levantar la tapa, un viento frío emergió de su interior, arrastrando consigo un hálito de muerte y antiguos lamentos. Dentro, una momia envuelta en lino amarillento yacía con los ojos cerrados, pero en el instante en que la luz tocó su rostro, sentí que me observaba con una intensidad indescriptible. Fue entonces cuando las voces se hicieron insoportables, un coro de susurros que se transformó en gritos guturales que vibraban en mis oídos y hacían temblar las paredes. La momia comenzó a moverse lentamente, sus dedos huesudos estirándose hacia mí, mientras su boca se abría para dejar escapar un sonido que no era humano. Quise retroceder, pero algo invisible me mantenía clavado en el suelo. Recordé las leyendas de guardianes eternos que maldecían a quienes profanaban su descanso, y supe que había desatado algo que no podía controlar. Las sombras que antes parecían estáticas comenzaron a ondular y a tomar formas grotescas, sus ojos vacíos brillando con una luz espectral. Sentí su aliento frío en mi nuca y en un instante la momia habló con voz profunda y ancestral. Tu alma será el precio por tu osadía, y tus días se contaminarán con la muerte que trajiste
al despertar nuestro pecado. Intenté gritar, pero mi voz se perdió en un grito ahogado mientras la oscuridad me envolvía, y la última imagen que guardo es la de aquellas manos huesudas apretando mis muñecas con una fuerza sobrenatural. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero desperté en mi tienda, con la piel cubierta de sudor frío y el corazón martillando en mi pecho. Al mirar mi reflejo en el cristal, noté que mis ojos tenían una sombra que no era mía, como si algo dentro de mí hubiera cambiado. Comenzaron a suceder cosas extrañas. Las sombras parecían seguirme y en las noches escuchaba susurros que me llamaban desde las tumbas. El amuleto que llevaba, un pequeño escarabajo de oro que me regaló un guía local, empezó a calentarse sin razón, y en sus grabados aparecieron nuevas inscripciones que antes no estaban. La desesperación me llevó a buscar ayuda, pero nadie podía comprender el horror que me consumía. Cada vez que intentaba alejarme, sentía que la presencia se intensificaba, clavando sus garras invisibles en mi alma. El desenlace llegó cuando, una noche sin luna, decidí volver a la tumba para devolver el sarcófago a su lugar y ofrecer una plegaria de respeto. Al entrar, la atmósfera era opresiva y el aire estaba cargado de un silencio mortal. Coloqué cuidadosamente la tapa y pronuncié las palabras que había aprendido de un antiguo texto, un conjuro para apaciguar a los guardianes y sellar el pacto de descanso. Por un momento, todo pareció calmarse y las sombras se retiraron lentamente. Sin embargo, al salir, sentí un susurro final en mi oído, una promesa que heló mi sangre. Esto no termina aquí, Daniel. Nuestro vínculo es eterno. Desde entonces, vivo con la certeza de que llevo en mi interior una maldición que no puedo romper, y que en cada sombra, en cada rincón oscuro, los ojos de la momia me observan, esperando el momento en que el susurro se convierta en un grito y la tumba vuelva a abrirse para reclamar lo que es suyo. El susurro del sarcófago. Desde niño, la fascinación por el antiguo Egipto me llevó a estudiar cada jeroglífico y cada mito que pudiera encontrar. Pero jamás imaginé que esa pasión me llevaría directo al corazón de un misterio tan oscuro como las tumbas que excavé en el desierto aquel verano. La expedición había sido organizada por una universidad europea y mi papel era el de asistente en las labores de catalogación. En nuestra última jornada, el equipo descubrió una cámara oculta bajo una pirámide poco explorada cerca de Luxor. La entrada estaba sellada con un pesado bloque de piedra, cubierto por inscripciones que advertían sobre una maldición para quienes perturbasen el descanso del faraón. Pese a las leyendas, la curiosidad pudo más y tras horas de esfuerzo logramos abrir el acceso. Allí, envuelto en lino amarillo pálido y joyas de oro,
descansaba el cuerpo momificado de un sacerdote desconocido hasta entonces. En las paredes, pinturas representaban rituales extraños y símbolos que ninguno de nosotros pudo descifrar completamente. Mientras el resto del equipo se dedicaba a fotografiar y registrar el hallazgo, yo me acerqué al sarcófago, atraído por un aura que parecía emanar del interior. Fue entonces cuando sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, como si un aliento frío me rozara el cuello. Sin poder contenerme, levanté la tapa del ataúd. La momia me miró con ojos que no deberían existir. No estaban vacíos ni cubiertos por vendas, sino que brillaban con una luz tenue, casi hipnótica. Intenté retroceder, pero un susurro antiguo y gutural penetró en mi mente, pronunciando palabras en un idioma que sorprendentemente comprendía. «Libérame», decía la voz, «y conocerás secretos que trascienden la muerte». Atrapado entre la incredulidad y el terror, sentí como una fuerza invisible me envolvía, tirando de mi alma hacia un abismo profundo. Por semanas luego de ese encuentro, mi sueño se pobló de visiones de templos sumergidos en tormentas de arena, de ritos prohibidos y de un dios olvidado que reclamaba justicia. En cada reflejo, en cada sombra, veía la silueta del sacerdote pronunciando aquel conjuro milenario. Mi salud comenzó a deteriorarse. Fiebre, insomnio y una voz susurrante que no me dejaba en paz. Busqué ayuda en expertos en egiptología y en ocultismo, pero nadie pudo explicarme lo que me sucedía. Una noche, desesperado, regresé al sitio del descubrimiento con la esperanza de hallar respuestas. El desierto estaba en calma absoluta y la pirámide parecía latir con una energía propia. Al entrar en la cámara, la atmósfera se volvió densa y el aire olía a resina quemada y tiempo detenido. De repente, las paredes comenzaron a brillar con jeroglíficos que se movían y cambiaban, contando la historia del sacerdote, un guardián de secretos ancestrales que había pactado con fuerzas oscuras para preservar el conocimiento prohibido. Su alma quedó atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos, esperando ser liberada por alguien que compartiera su sangre. Comprendí entonces que yo era descendiente directo de aquella línea sagrada y que el susurro no era una maldición, sino un llamado. Para romper el vínculo, debía realizar un ritual que equilibrara las energías, enfrentando mis miedos y aceptando la oscuridad que habitaba en mí. Con manos temblorosas, tracé los símbolos que vi en las paredes, recitando las palabras en voz alta, sintiendo cómo el aire vibraba a mi alrededor. Al concluir, una corriente invisible me atravesó y los ojos del sacerdote en el sarcófago se apagaron lentamente, devolviendo la paz a la cámara. Al salir, la luz del amanecer bañaba la pirámide y sentí que una carga pesada se había levantado de mi interior. Sin embargo, sabía que parte de ese secreto quedaría conmigo para siempre. Un susurro que en las noches más silenciosas aún me llama desde las arenas eternas de Egipto. Y en ese instante comprendí que mi vida
jamás sería igual, marcado por aquel pacto ancestral. El susurro de las tumbas olvidadas. Desde que era niño me fascinaba la historia antigua de Egipto, especialmente las momias y sus secretos enterrados bajo las arenas eternas. Nunca pensé que algún día viviría una experiencia que cambiaría para siempre mi percepción de esas leyendas. Todo comenzó cuando, tras años de estudio y trabajo como arqueólogo, conseguí permiso para excavar en una tumba recién descubierta cerca del Valle de los Reyes, un sitio que había permanecido intacto por milenios. La tumba, pequeña pero ricamente decorada, parecía pertenecer a un sacerdote olvidado, cuyo nombre apenas se distinguía en las inscripciones. Mi equipo y yo trabajábamos con cuidado, conscientes de la historia y la fragilidad que yacía bajo nuestros pies. Lo que no sabíamos era que no solo estábamos abriendo un sepulcro, sino también un portal hacia un pasado que se negaba a quedar en silencio. A medida que retirábamos las capas de tierra y polvo, encontramos la momia envuelta en lino negro, ataviada con amuletos y una máscara dorada que reflejaba la luz de nuestras linternas con un brillo inquietante. Junto a ella había un pergamino enrollado, cubierto de símbolos que apenas logré descifrar. Parecía una plegaria para proteger el alma en su viaje al otro mundo. Esa noche, después de asegurar la tumba, me quedé solo para analizar el hallazgo. Mientras estudiaba el pergamino, una brisa fría atravesó la habitación y sentí una presencia que me heló la sangre. Entonces escuché un susurro, apenas audible, que parecía emanar de la momia misma. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el susurro se volvió más claro y comenzó a pronunciar mi nombre, con una voz antigua y profunda, cargada de una pena inmensa. Intenté calmarme y recordar que todo era producto del cansancio y la soledad, pero algo me impulsó a volver a la tumba. Allí, la oscuridad era densa y el aire rozaba la quietud absoluta. Al acercarme al ataúd, la máscara dorada pareció brillar con una luz propia, y pude distinguir fragmentos de palabras que me hablaban de un juramento olvidado y de un castigo eterno por romper el silencio del sepulcro. Sentí que la momia despertaba, que sus ojos, ocultos tras la máscara, me observaban con una intensidad que traspasaba el tiempo. La voz me contó la historia del sacerdote, un hombre que en vida había traicionado a su pueblo y había sido condenado a un destino de eterna vigilia, atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos. Su alma estaba ligada a la tumba, y cualquiera que perturbara su descanso corría el riesgo de compartir su condena. De repente, un frío paralizante me envolvió y las sombras alrededor parecieron cobrar vida, danzando en un ritual silencioso de condena y lamento. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían y mi mente se llenó de imágenes de antiguas ceremonias,
de voces que clamaban justicia y perdón. En un momento de lucidez, recordé que el pergamino contenía la clave para liberar al sacerdote. Un conjuro que debía recitarse en el idioma original. Un acto de misericordia que pondría fin a su tormento. Con voz temblorosa y el corazón latiendo con fuerza, pronuncié las palabras prohibidas y sentí cómo el aire se tornaba más ligero, cómo la sombra que me rodeaba se disipaba lentamente. La tumba se iluminó con una luz cálida y dorada, y la presencia que me había atormentado comenzó a desvanecerse, liberada al fin de su encierro. Cuando salí del sepulcro, el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, y con él una sensación de paz que nunca antes había experimentado en ese lugar. La momia, el sacerdote olvidado, había encontrado descanso, y yo había aprendido que algunos secretos del pasado no solo guardan historia, sino también almas que necesitan ser escuchadas para poder descansar eternamente. Desde entonces, cada vez que pienso en Egipto y sus tumbas, recuerdo el susurro que rompió el silencio y la promesa que hice de para que el pasado no quedara atrapado en las sombras para siempre.